Luchaste tanto para llegar a este momento, te esforzaste tanto para llegar a este momento, te esforzaste tanto por tus hijos, te esforzaste tanto por tu trabajo, por cada cosa que te propusiste. Premiate en este momento de tu vida con hacer lo que te gustaría hacer, entendiendo que comienza una nueva etapa. Hoy hablaremos de esa tristeza particular que se siente cuando llega la jubilación, cuando llega ese momento donde se termina nuestra rutina de trabajo, o también cuando nuestro nido queda vacío, cuando los hijos crecen y se van de la casa. Y nos queda esa sensación de tristeza, de vacío, de que algo nos falta. Te invito a que cierres los ojos e imagines, respirando profundo como siempre, un atardecer. Va cayendo el sol, va llegando a tu casa luego de una jornada completa de trabajo. Te sentás en el sillón, es viernes y te sentís agradecido de que terminó la semana de trabajo y que toca el fin de semana para hacer lo que querés. ¿Te acordás de esa sensación de que, por favor, se termine? Ahora estás en ese mismo momento, en ese puente entre el agobio del trabajo y el momento de decidir qué vas a hacer con tus horas libres. ¿Qué vas a hacer el fin de semana para divertirte, para pasar con tu familia, para visitar amigos, para leer ese libro que tanto querías, para hacer una comida especial, para ir al cine, para ir a comer algo, para ir al río a tomar unos mates, para ir a la playa? Recordá cuando trabajabas mucho y llegaba el fin de semana y también te pasaba esto, de no poder decidir muchas veces qué hacer con ese tiempo libre. Y uno en esos momentos quizás eso lo adjudicaba a que por haber trabajado tanto tiempo tenías tantas ganas de hacer 1000 cosas diferentes, entonces no te decidías al final por ninguna y de repente terminabas echado en tu sillón, mirando la tele o sin querer salir a socializar o lo que fuera. Esta es una etapa realmente hermosa porque se termina un ciclo y comienza otro. Y comienza el que tanto esperaste, el de hacer justamente eso que querías hacer, eso que tantas ganas tenías de hacer. A veces uno se identifica mucho con el rol que le tocó, si trabajaste en algo específico o te tocó ser mamá y cuidar de tu casa y de tus hijos y todo eso va terminando, va llegando a su fin o llegó ya a su fin. Es como que uno siente que la película de su vida está ya escribiendo los créditos, pero la realidad es que no, que eso un poco es lo que nos hacen creer, pero la realidad es que no, es que es un simple ciclo que se terminó y ahora comienza otro. Y este te da una gran oportunidad de hacer todo aquello que soñaste, todo aquello que tenías muchas ganas de hacer. La realidad es que no somos víctimas de nuestro pasado. Como a veces hablamos en el canal de la neurociencia, ¿no? o lo que sabemos de neuroplasticidad, que en nuestro cerebro esas conexiones neuronales que se vuelven a repetir una y otra vez gracias a nuestros hábitos y nuestras rutinas, nos van dando una idea de quiénes somos y las emociones que sentimos, y nuestro cuerpo va tomando cierta química, entonces de repente podemos estar conectados a malestares o a diferentes situaciones. Pero todo eso se puede modificar modificando esa conexión neuronal, que ahora esos circuitos neuronales comiencen a ser nuevos, diferentes. ¿Y cómo hacemos para que eso cambie y nos cambie nuestro estado emocional? Cambiando hábitos y cambiando rutinas, cambiando la forma de ser, cambiando de personalidad, cambiando la persona que estamos siendo por otra, que se va a sentir mejor. Y aunque suene difícil, la realidad es que no lo es.
Lo que sucede es que muchas veces nos apegamos muchísimo a una forma de ser y creemos que eso somos nosotros y que no podemos cambiar. Y la realidad es que no, que es una etapa de nuestra vida, que todos son etapas en nuestra vida y tienen un porqué. Pero es como el combustible que necesitamos para el presente y para crear nuestro futuro. Entonces, en vez de preguntarnos qué fue lo que perdí en día a día, qué es lo que ya no tengo, la pregunta sería, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Quién quiero ser ahora? Tienes una gran oportunidad de crearte una nueva versión de vos mismo o, mejor dicho, quizás, de cambiar tu personalidad, de hacer cambios radicales. Un buen ejercicio es cerrar los ojos y en vez de recordar quién fuiste, lo que hiciste, lo que hacías en el pasado, recordar quién eres en este momento. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te ves? ¿Quién sos? ¿Quién te gustaría ser? Porque cuando cerramos los ojos y nos imaginamos quién nos gustaría ser, en realidad eso que estamos imaginando es la información de quiénes somos realmente. Cuando uno cierra los ojos y se imagina quién quiere ser, hay mucho en eso que está conectado con nuestra verdadera esencia, con quién somos en realidad. Entonces hay que prestarle atención, no creer que es una fantasía, sino que es la información que necesitamos para irnos acercando más a quiénes somos realmente, a nuestro propósito o a nuestra misión de vida. No importa la edad que tengas, no importa. Cada uno tiene un plan y es perfecto. Y en el momento que conecte con quién es realmente y con su propósito, se va a sentir completamente pleno y completamente bien. Y va a saber que está en el momento correcto y haciendo lo correcto. Por supuesto que para su mayor bien divino, no haciendo lo correcto para los demás o lo que creemos que los demás quieren de nosotros, sino haciendo lo correcto para nosotros mismos. Vamos a sentirnos internamente muy en calma, muy bien, porque estamos dando pasitos por donde sabemos que tenemos que ir. Como les decía, con la neuroplasticidad uno va cambiando los circuitos neuronales según lo que piensa y eso hace que las emociones cambien y que cambie nuestra química en nuestro cuerpo. Eso nos puede llevar de un estado de agotamiento a un estado de energía y motivación, porque todo lo maneja el cerebro. Desde ahí salen todas las hormonas y todo lo que necesitamos para estar pum para arriba. Por eso es importante que dediquemos un rato cada día para ver qué es lo que queremos hacer, quiénes queremos ser y luego trabajar en nuestro futuro o en nuestro presente, desde nuestro presente hacia nuestro futuro. ¿Cómo? Sintiendo quiénes queremos ser, porque tu cerebro no distingue entre una experiencia que está sucediendo y una que imaginamos. Y eso es una gran herramienta, porque si con una experiencia que está sucediendo generamos determinadas emociones que generan determinados químicos que nos tiran abajo, nos ponen tristes, con algo que imaginamos, el cerebro está convencido de que eso está pasando, nos imaginamos felices, nos imaginamos haciendo lo que nos gusta, nos imaginamos recibiendo amor, dando amor. El cerebro está convencido de que eso está sucediendo y está enviando los químicos que necesitamos, las hormonas, de que todo se ordene de la manera que necesitamos para estar motivados, felices, contentos, con voluntad. Y eso no solo nos da la energía para ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, de lo que queremos ocuparnos, sino que también nos trae salud, porque hace que todos nuestros órganos funcionen en esa coherencia, la coherencia del bienestar, de que me estoy sintiendo bien. Entonces todo empieza a funcionar mejor. Te mereces esta nueva etapa, te mereces ser feliz, te mereces hacer lo que te gusta. Luchaste tanto para llegar a este momento, te esforzaste tanto para llegar a este momento, te esforzaste tanto por tus hijos, te esforzaste tanto por tu trabajo, por cada cosa que te propusiste. Premiate en este momento de tu vida con
hacer lo que te gustaría hacer, con conectarte con tu voluntad, dejando de conectarnos con la tristeza, entendiendo que comienza una nueva etapa. Te voy a compartir en este momento una herramienta que te va a servir para trabajar en cambiar tu visión, en enfocarte en aquello que te hace bien, en tener motivación, en tener voluntad, en hacer lo que me gusta, en contagiar amor, en tener mucha energía para poder dar amor, darle amor a mis hijos, a mis nietos, a mi entorno, a mis plantas, a mis animales. Y no enfocarnos en la tristeza, en lo que creemos que perdimos, en lo que creemos que no está, en aquello que hacíamos y no podemos hacer más. Vamos a enfocarnos donde nos tenemos que enfocar. ¿Por qué digo que nos tenemos que enfocar acá? Nos tenemos que enfocar acá porque ese enfoque nos brinda salud, nos brinda bienestar y nos sentimos bien. Y tenemos el derecho de sentirnos bien y nos merecemos sentirnos bien. Y no solo eso, cuando nos sentimos bien somos mejores personas. Somos los abuelos más amorosos del mundo, los padres más amorosos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos energía, porque no nos falta energía. Entonces no tenemos que reprochar, no tenemos que exigir amor, no tenemos que pedir por favor, porque ya nos estamos quedando sin energía. Entonces reprochamos, exigimos, culpamos y agobiamos. Les comparto esta herramienta valiosa. Paso 1. Cerramos los ojos y respiramos profundo. Suave y pausado. Siempre que respiramos profundo tiene que ser suave y pausado. Cambiamos nuestro ritmo a uno más lento, más tranquilo, como si todo estuviera en calma. Inhalo y exhalo. Si estoy atravesando una emoción de tristeza o frustración, la siento, dejo que me atraviese, la observo, la reconozco, lloro si tengo que llorar, eso es atravesarla, sentirla. Y mientras tanto estoy atento, estoy observando esa emoción. No me voy a juzgar en ese momento de que hago las cosas así o así, en que estoy bien o estoy mal. Simplemente lo siento, es lo que me está pasando. Como lo haríamos con un niño pequeño. Miraríamos y aceptaríamos lo que está viviendo y lo acompañaríamos, nada más. Entendiendo que está viviendo eso. Bueno, lo mismo con nosotros, aceptamos, sin juzgar. Luego llevamos las manos al corazón y seguimos respirando profundo. Y vamos a sentir que estamos dentro de nuestro corazón. Respiramos profundo, sentimos cómo ese lugar se agranda. Y allí vamos a conectar con quién queremos ser. ¿Qué es lo que nos gustaría hacer en este momento de nuestras vidas? ¿Qué nos gustaría sentir? ¿Qué nos gustaría aprender? Si hay algo nuevo que queramos emprender, algún proyecto, algún negocio. Si hay algo que te apasiona, que quisieras redescubrir. Y vamos a sentir cómo haciendo eso que nos gustaría tanto, cómo respiramos, cómo estamos respirando en esa realidad. Cómo camina esa persona que está haciendo lo que le gusta. Cómo se mueve, cómo habla con los demás. Sientan la calma de esa persona, de quién son ustedes en este momento, desde el corazón. Y ahora vamos a sentir la emoción de esa nueva vida. Sentimos cómo nos sentiríamos haciendo eso que nos gusta tanto, apasionados por nuestra nueva vida. Cómo despertaríamos. Sentimos el agradecimiento de hacer lo que queremos hacer, el amor que nos trae, la calma, la bondad, todo lo que compartiríamos siendo así, estando tranquilos y felices. Nuestra bondad, nuestra amabilidad. Conectémonos con esas emociones.
Siente la emoción como si ya estuviera sucediendo. Y volvemos y abrimos los ojos. Cuanto más detalles le vayas poniendo a esta experiencia, a tu vida, de cómo querés que sea tu futuro, de qué es lo que te gustaría hacer, de cómo te gustaría despertar, hasta qué te gustaría desayunar, cómo te gustaría alimentarte, cómo te gustaría que esté tu cuerpo, si te gustaría hacer ejercicio, lo que sea. Si puedes hacer una lista también, y luego incorporarla en esta visualización. Las mejores ideas de todas formas siempre surgen después de una relajación, después de que cerramos los ojos, nos relajamos y ahí pensamos en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque cuando nos relajamos pasamos a nivel cerebral de una frecuencia que está en beta, de una onda que está en beta, que es la onda del pensamiento o la frecuencia del pensamiento, que es la que necesitamos para trabajar, para ir, venir, para limpiar un plato y que no se nos caiga, para hacer la comida y no quemarnos. Ese simple estado está en beta. Pero cuando estamos angustiados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos frustrados, es beta alta, ¿no? Que es el estado del estrés, que es el estado de supervivencia. Entonces lo que nosotros hacemos al relajarnos, al respirar profundo y cerrar los ojos, es pasar a otra onda cerebral, otra frecuencia, que es alfa. Y desde alfa nosotros somos creadores. Entonces, cuando estamos relajados y estamos en esa frecuencia, se nos ocurren mejores ideas, tenemos mayor claridad, estamos más conectados con nuestra esencia. Por eso es tan bueno hacerte un tiempo, tomar esta herramienta como tuya y hacerte un tiempo todos los días para crear tu futuro. Pero no solo por eso, para relajarte y para tener claridad, para que tus pensamientos se ordenen y para que no estés en la frecuencia acelerada de beta constantemente, en estrés y generando quizás muchas emociones que no nos gustan o no nos sentimos cómodos. Y recordemos que esta etapa no es el final de la historia, sino que es un portal nuevo que se abre a una nueva posibilidad de existencia, quizás la mejor de nuestras vidas. Espero que utilicen esta herramienta todos los días, porque con este simple ejercicio estás usando la neuroplasticidad a tu favor. Estás creando un nuevo cerebro y una nueva realidad, una nueva personalidad y un nuevo futuro. Y esa tristeza que hoy quizás sientas se va a transformar en tu impulso vital, en tu combustible para la nueva vida. Y esa sensación quizás de nido vacío se va a transformar en el espacio que necesitas para crear tu nueva experiencia. Muchas veces me han preguntado de cómo puedo cambiar mi vida si no tengo dinero. Sé que es un tema que llega mucho a nuestra mente. Entonces acá les voy a dejar un video que hablamos de eso, justamente para que lo puedan visitar. Los invito a suscribirse al canal, a dejar un dedito arriba y a compartir este video con quienes más quieran. Espero de corazón que este video les llegue en su momento justo, que les ayude muchísimo en su camino. Con amor, hasta la próxima.